eventos, uno de cada 1000 años y otro de cada 200 años, ocurran uno detrás del otro 2 años consecutivos, ¿verdad? Y ustedes aquí en República Dominicana vieron una cosa similar. En noviembre hubo esa gran inundación en Santo Domingo y entonces, claro, hubo el otro evento pocos meses antes, no me acuerdo qué mes fue ese. Exacto, donde también ocurrió algo similar. Entonces, ¿qué está ocurriendo, verdad? Son los patrones meteorológicos del presente, igual que los patrones meteorológicos del pasado. La realidad es que no. El clima está cambiando. Un clima cambiante lleva a este tipo de consecuencias de eventos meteorológicos extremos que están ocurriendo con mayor frecuencia. Por cierto, yo voy a empezar aquí y alguien me va a tener que decir hasta qué hora tengo porque yo hablo muchísimo y no quiero mantenerlos aquí hasta las tantas. Son las 11:45 ahora. Bueno, vamos a ver si esto anda para adelante o para atrás. Cuéntame cómo es esto. Ahí está. Esto tal vez no va a andar. Ya me contaron que el video no va a andar, pero voy a empezar con lo que yo considero. Yo llevo 40 años en esto. Yo me gradué de Cornell en el año 84 como meteorólogo, así que ya este es el 40 aniversario de yo estar en esta profesión. Y el momento más difícil de mi carrera profesional de esos 40 años fue este momento. Esto es un Facebook Live que yo hice, que desafortunadamente no se los voy a poder correr. Que lo hice porque yo no trabajo en la televisión en Puerto Rico. Yo hice radio por muchos años en Puerto Rico, 17 años haciendo radio, pero la única forma que la gente me veía en Puerto Rico era cuando ponían Primer Impacto, un programa de Univisión, cuando yo salía con Mirka y María Celeste hace 500 años. Lo corrían a las tantas de la noche y... ¿Con cuál estamos? Con este todavía, ¿verdad? Ok. Lo corrían a las tantas de la noche y casi la gente ni se enteraba que yo trabajaba en televisión. Me conocían por radio. Pero yo, primero porque mi mamá vive en Puerto Rico, todos mis primos, amistades, yo siento un compromiso social con Puerto Rico. Y bueno, aquí yo no tengo ningún familiar, pero yo siento un compromiso social con República Dominicana también. Y ustedes lo han visto en lo que son los medios sociales, ¿verdad? O sea, yo siempre trato de informarles lo más posible. Lo hago en Puerto Rico. Y entonces, bueno, de vez en cuando hay un noticiero local que me pone en el aire y entonces puedo ya difundir más información. Pero esto no fue televisión. Esto fue un Facebook Live. Yo, en el momento en que había que decirle a los puertorriqueños lo que venía con el huracán María, en el 2017, yo hice este Facebook Live que tuvo más de 1 millón de views, ¿no? de hits, views, como se diga, donde yo le digo a la gente, le digo, miren, yo sé que muchos de ustedes piensan que Puerto Rico está bendecido. Eso yo lo escucho mucho aquí. En medios sociales la gente siempre pone eso. Aquí las cosas no pasan porque estamos bendecidos. Ah, sí. Las cosas sí pasan. Entonces, más adelante digo, a veces lo peor sí pasa. El peor de los escenarios sí ocurre. Se puede dar. Y María es el peor desastre en la era moderna de Puerto Rico. Sí, han habido huracanes categoría 4 y 5, pero o sea, la gente, los únicos vivos que habían vivido eso tenían que tener más de 90 años, porque había sido el año 1928, cuando había pasado un ciclón de la intensidad similar a María. Y entonces, bueno, quería comenzar con eso, porque 40 años de carrera y el momento más difícil de mi carrera ocurrió hace solamente 7 años. Las cosas están cambiando y se están poniendo peor. A ver. No sé cuál es para adelante y cuál es para atrás. Ese es para adelante. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a empezar. Antes de hablar del cambio climático por la mano del hombre, vamos a hablar un poquito de variación climática natural. Porque estos ciclos del niño y la niña llevan ocurriendo, bueno, hace siglos y repercuten sobre lo que ocurre aquí en la zona caribeña. Entonces, quise comenzar de todo lo que se pueda hablar con el niño y la niña, quise comenzar con esto de los vientos en altura,
el jet stream, y particularmente la posición de esos vientos fuertes que se dan arriba donde vuelan los aviones, la posición de esos vientos fuertes durante un fenómeno de la niña, como pueden ver en morado, y un fenómeno de el niño. El pointer tampoco funciona. Ok, eso no es lo que estoy tratando de hacer. Devuélveme a la otra, por favor. Ok, gracias. Bueno, ya quedamos claros que esto no va a funcionar. Durante el niño, esos vientos fuertes del oeste en altura tienden a cruzar fuertemente partes de Norteamérica, a veces por México, el Golfo de México, más cercano al Caribe, y siguen cruzando en la zona de desarrollo principal de las tormentas y huracanes del Atlántico. Y cuando hay vientos del oeste muy fuerte en altura, las tormentas que están tratando de crecer, me refiero a tormentas tropicales, que están tratando de madurar, de fortalecerse, de llegar a ser huracán, esos vientos le pican la cabeza a las tormentas que están tratando de madurar. Entonces, por eso es que el año pasado, cuando tuvimos un fenómeno del Niño, hubo 21 tormentas tropicales en el Atlántico, que es 50% más que el promedio anual. Una temporada que por ese conteo, por lo menos, fue hiperactiva el año pasado, con todo y que hubo un fenómeno del Niño. Pero ¿qué ocurre? De las 21 tormentas, solo 7 llegaron a ser huracán. Y esa razón de una de cada tres, de una de cada tres, es una razón menor que el normal, que el promedio, porque típicamente mitad de las tormentas tropicales llegan a ser huracán. El año pasado solamente 1/3 llegaron a ser huracán. ¿Por qué? Porque esos vientos cortantes del oeste en altura estaban impidiendo que las tormentas se fortalecieran. Así que el Niño en ese aspecto es favorable porque tiende a disminuir la intensidad de los ciclones tropicales. Y en ese aspecto estamos bien. Vamos a ir a la próxima. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Miren, esto es, y perdonen el idioma inglés aquí, pero durante el Niño, la superficie del Océano Pacífico en la región ecuatorial, desde pues, precisamente Ecuador, Perú, hacia la zona de México, todo Centroamérica, toda esta región termina siendo más caliente que lo normal. Me estoy refiriendo a la superficie del mar, que se calienta. Y al tener aire cálido y húmedo, ese aire cálido y húmedo tiende a flotar con mayor facilidad. Movimiento ascendente que lleva a la formación de nubes de lluvia, nubes de esas cumulonimbos, de tormentas eléctricas, unas nubes enormes que tienen varios kilómetros de altura. Eso empieza a ocurrir desde la región del Pacífico Oriental hasta el Pacífico Central. Al crecer esas tormentas, el viento en altura cambia, porque tenemos una divergencia de los vientos en altura. Y fíjense lo que viene ocurriendo. Primero que todo, vientos fuertes del oeste en altura, que le pican la cabeza a los ciclones, ¿verdad? Ahí estamos con el Niño haciendo eso. Además, fíjense en esto, aire descendente en la región caribeña, aire descendente en la región del Atlántico. Mire, cuando el aire se hunde, cuando el aire desciende, las nubes no se forman. Para formar nubes hay que tener aire ascendente, porque esa humedad va subiendo, allá arriba hace más frío que aquí abajo, llega a un punto donde se condensa la humedad, forma nubes de lluvia, ¿verdad? Lo opuesto es aire descendente, así que el aire descendente ayuda también a mitigar el número de tormentas. Vamos a la próxima. Por eso, durante un El Niño, se ven condiciones generalmente más secas en la región caribeña, extendiéndose hasta Centroamérica, partes de Suramérica, y puede llevar a sequías, en la ausencia de tormentas eléctricas, de tormentas tropicales que puedan traer lluvia, puede llevar a sequías. Y hay repercusiones a través de todo el mundo, ¿verdad?, de un fenómeno de El Niño. Vamos a la próxima. Pero fíjense, por ejemplo, la diferencia entre un El Niño y un fenómeno de la Niña. Durante un El Niño, las condiciones en el Caribe tienden a ser más secas, así que si usted escucha que se está pronosticando que viene un fenómeno del Niño, entonces hay que planificar para la posibilidad de sequías.
la gente del INDRI, la gente de diferentes instituciones aquí en el país que tienen que manejar el uso de las aguas y la generación de energía y todo ese tipo de cosas, tiene que estar pendiente si va a haber un El Niño. Y eso se sabe con meses de antelación. ¿Okay? Nosotros sabíamos del fenómeno del Niño que se iba a formar el año pasado con muchos meses de antelación. Igual que sabemos lo que viene este año, que es un fenómeno de la Niña, que es lo opuesto. Y durante la Niña, fíjense que se torna lluvioso en la región caribeña. Y en cuanto a temperaturas, que es la próxima gráfica, vamos a verla, ustedes van a ver que durante la Niña tiende a estar más fresco, hay más nubes, bajan más frentes fríos en la temporada de invierno, bajan más frentes fríos y por lo tanto tiende a refrescar, versus un fenómeno del Niño que tiende a ser aún más caliente. Claro, ustedes me van a decir, pero si viene un La Niña, ¿por qué sigue haciendo tanto calor? Pues bueno, como decimos en Puerto Rico, esos son otros 20 pesos. O sea, es el calor que existe actualmente en el mar que nos rodea es descomunal y es lo que está llevando a la situación de las olas de calor que estamos viviendo en el Caribe. Pero de eso vamos a hablar también. Vamos a pasar a la próxima. Regreso entonces para que entiendan que la Niña y el Niño son dos cosas opuestas. No les mostré la imagen de las aguas frías en el Pacífico durante un fenómeno de la Niña, pero entiéndase que todo lo que les mostré en la gráfica de esas tres dimensiones que les mostré anteriormente es básicamente todo lo opuesto durante una La Niña. No lo muestro porque no quiero pasar demasiado tiempo en esto, pero sí me pidieron que hablara de esto y quería que ustedes vieran pues, este fenómeno natural, una variación climática que lleva muchos siglos, que va a continuar por muchos siglos más. Hay algunas cosas que estamos viendo en el presente debido a la mano del hombre, en el sentido de que las niñas de hoy no logran refrescar el planeta como lo lograban en el pasado, porque las niñas de hoy son prácticamente como los niños del pasado. O sea, ya está tan caliente que no vemos que refresque mucho el planeta. Y bueno, lo estamos viviendo aquí, ¿verdad? Ok, habiendo entonces cubierto eso por unos 15 minutos aproximadamente, vamos entonces ahora a hacer la transición a el cambio climático por la mano del hombre, las repercusiones. Obviamente yo creo que llevan la mañana hablando de eso, llevan la mañana hablando de programas de mitigación y adaptación sobre ese tema, pero entonces vamos a hacer un poquito de la ciencia y vamos a pensar a corto y largo plazo en cuanto a algunas de las repercusiones de estos cambios que estamos viendo. Vamos a la próxima entonces. El cambio climático es real, somos nosotros, los expertos están de acuerdo, o sea, aquí no hay debate científico. Si usted ve un tweet, especialmente tweets, donde alguien está diciendo que no, que todavía existe un debate al respecto, miren, no hay debate de que está ocurriendo un cambio, un calentamiento global por la mano del hombre. Si existe debate en estos momentos es ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, todavía no. Es un problema serio, pero oiga, existe esperanza. Las soluciones están presentes. Algunas necesitan madurar. Vamos a decir, por ejemplo, capturar dióxido de carbono directamente de la atmósfera. Eso es una idea que está en una fase, digamos, experimental y bueno, operacional. Lo que pasa es que las plantas para hacer eso son pequeñas, gastan mucha energía, no pueden extraer suficiente dióxido de carbono de la atmósfera todavía, entonces eso necesita, como dirían los business people, scaling, ¿no? It needs to be scaled up. En estos momentos está en una fase demasiado embriónica para decir de que va a funcionar. Y oiga, hay un montón de otras ideas, algunas un poco arriesgadas, como bloquear los rayos del sol. Eso es geoingeniería. Esas son cosas que se están explorando en modelos, la modelación con computadoras. Estamos buscando qué sucedería si eso se hiciera. Yo no necesariamente estoy a favor de eso, solamente se los estoy presentando para que ustedes entiendan que a ese nivel estamos, ¿ok? Porque el nivel de a dónde vamos, si no se buscan las soluciones, son muy serias. Pero la solución más simple de todas es dejar de quemar combustibles fósiles.
Los gases de efecto invernadero, que ya se han mencionado anteriormente hoy, siguen siendo inyectados en la atmósfera en una forma desenfrenada y esa curva de dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera que va a la par con las temperaturas, sigue en ascenso. Vamos a la próxima entonces. No voy a pasar mucho tiempo en esto, aparte de que la gráfica está en inglés, pero ustedes entienden, ¿no?, lo que es el efecto invernadero. El sol calienta la Tierra trata de emanar toda esa energía de regreso hacia el espacio, hacia nosotros entra más o menos así en forma de luz visible. Cuando sale es invisible porque es infrarroja. Esa energía que está tratando de salir al espacio de la Tierra es infrarroja. Y resulta que las moléculas de aire, algunas de ellas, el aire está compuesto de 1000 cosas, ¿verdad? O sea, nitrógeno, oxígeno y un sinnúmero de otros químicos, ¿verdad? Hay algunos de esos químicos, incluyendo vapor de agua, ¿ya?, o sea, H2O en forma gaseosa, dióxido de carbono o CO2, el gas metano, CH4, I think, algo así. Sí, esos son gases que entonces impiden que lo que la Tierra está irradiando hacia el espacio se pueda escapar. Oiga, si no fuese por el efecto invernadero, haría demasiado frío en el planeta y nosotros, no creo que el ser humano o muchas otras especies hubiesen prosperado en un planeta tan frío. Nos ayudaba el efecto invernadero hasta hace 200 años más o menos, ¿verdad? El problema es que ahora ese balance que existía, donde se atrapaba justo lo suficiente energía para mantenernos calientitos aquí en la superficie de la Tierra y que el humano pudiera prosperar, ahora resulta que está en desbalance, se está atrapando más de la energía en el planeta de lo que se escapaba anteriormente y la temperatura, por ende, está ascendiendo. Vamos a la próxima. Ya les dije, mire, usted mira la curva en verde de las concentraciones en partes por millón del dióxido de carbono en la atmósfera y mira entonces la curva en azul de lo que son las temperaturas promedio del planeta. Algunos años son menos calientes que otros, yo entiendo, va a haber variación dentro de todo esto, pero si usted hace esa curva, resulta que está prácticamente a la par con lo que es el incremento del dióxido de carbono. ¿Y por dónde vamos? Comparado con la era preindustrial o la temprana era industrial, estamos en 1,2 grados por encima de ese promedio. Y muchos dirán, bueno, un gradito centígrado, o sea, a mí no me importa si está en 28 o 27 o en 31 o 30, pero ¿sabe qué? Vamos a la próxima. Resulta que un pequeño cambio, ¿esto se mueve o no se mueve? Ahí está, ok. Un pequeño cambio en el promedio, 1 gradito, 2 graditos, 3 graditos, trae graves consecuencias. Porque está bien, cuando están 30 o 31 estamos aquí en el promedio y nadie le importa. 30, 31, ok, bueno. Pero cuando resulta que está en 35 o 36 o 37, empieza a importar. Porque hay males causados por el calor que pueden llegar a ser hasta fatales, ¿verdad? Particularmente para los niños muy pequeños que no pueden regular su temperatura corporal tan bien como los adultos, y también le pasa a la gente mayor, o sea, los envejecientes, no pueden regular esa temperatura del cuerpo. Entonces, el calor extremo se está multiplicando. ¿Cuántas olas de calor estamos teniendo aquí, particularmente en años recientes, comparados con años anteriores? Yo entiendo que también hizo calor en el año 1934. Claro, sí, está bien, hizo calor, pero no había calor tan frecuentemente como está ocurriendo hoy día. Como dicen en Puerto Rico, no es lo mucho, es lo seguidito, ¿verdad? O sea, está ocurriendo uno tras otro, y eso es lo que viene ocurriendo con esto. Vamos a la próxima. También, como la atmósfera más cálida puede retener más vapor de agua en ella, cuando llueve, llueve más fuerte. Entonces ustedes se preguntan por qué estamos viendo estos eventos
de lluvias extremas causando todos estos daños materiales, inconvenientes y hasta muertes en años recientes aquí en Santo Domingo y en otras partes del país, pues mire, en parte es por esto. Yo sé que esto no es un ejemplo de Santo Domingo, pero está ocurriendo en todas partes. Entiendo además, y ustedes seguramente saben, que también hay factores que tienen que ver con la urbanización desenfrenada de la ciudad. O sea, el crecimiento del Gran Santo Domingo, donde uno está pavimentando todo, mientras más se pavimenta, menos puede escaparse esa escorrentía de la lluvia para colarse debajo del suelo. El agua no tiene dónde ir, no puede pasar por el asfalto, empieza a correr por la calle, se acumula en una zona baja y cuando venimos a ver hay una gran inundación, en parte también por la urbanización, sin planificación suficiente para asegurarse de que eso no suceda. Claro que eso es un factor, no lo estamos ignorando, pero quiero que sepan que cuando llueve, debido al cambio climático, está lloviendo más fuerte. Y además, por el calor que está haciendo, cuando deja de llover, las sequías ocurren con mayor rapidez y mayor facilidad porque una temperatura más alta causa mayor evapotranspiración, o sea, se evapora todo más fácil y la sequía ocurre más pronto. Y si no acaba de llover, empeora y se torna en una sequía severa con mayor facilidad. Eso es otro factor. Vamos a la próxima. Esto debe correr solo, pienso que debe correr solita. Vamos a pensar, cuando les mostré de toda esta energía planetaria que no se está escapando hacia el espacio como debería escaparse, ¿verdad? Parece que no corre sola. Mira a ver si le das un botoncito ahí. Ah, caramba. Bueno, ok. Sepan. Ahí está, mira. Eso era lo que había que apretar. Y eso también lo tiene el video mío, ¿sabes? ¿Viste abajo? Míralo abajo. Yo lo veo. Aprieta ahí. Ahora debe correr, debe estar corriendo. Ahí va. Mire, solo 7% de toda esa energía está siendo absorbida, y no sé, parece que no funciona. Ok, solo 7% está absorbida en la Tierra, en las capas de hielo, o sea, en las superficies sólidas del planeta. 93% del calor que está siendo atrapado en el sistema planetario se está yendo hacia los océanos. Los océanos, si no fuese por tanto océano que cubre este planeta, las temperaturas se hubiesen disparado mucho más rápido, mucho más que 1,2 grados. Gracias a los océanos no se ha calentado tan rápido. Pasemos entonces a la próxima, ya que esto no va a funcionar. Entonces, si 93% de la energía planetaria en exceso, la energía en exceso en el planeta, se está yendo hacia los mares, entonces, ¿qué debemos anticipar? ¿Cuál es el color que predomina aquí? No es el azul. Hint, right? No es el azul. Estamos viendo los principios, esto es ayer o antes de ayer, okay, esto es reciente. Estamos viendo el principio de un fenómeno de la Niña, ahí donde les dije que se supone que se esté formando, ahí se está empezando a formar. Hay un par de otros lugares que está relativamente frío, este lugar acá cerca de Rusia y China, par de lugares en el hemisferio sur, particularmente aquí, pero miren cómo está el Atlántico. Y bueno, si usted, a menos de que usted viva debajo de una piedra, como dicen los americanos, if you live under a rock, ¿verdad? Ustedes saben que temperaturas calientes en el Atlántico no es exactamente la mejor cosa que nos pueda estar sucediendo cuando estamos preocupados de una temporada ciclónica que está a punto de empezar, ¿verdad? Especialmente cuando está, porque eso no es amarillito, ni es naranja, es colorado, pero colorado, ¿verdad? Estamos en temperaturas récord calientes en el Atlántico. Y eso no es de ahora, eso viene desde el año pasado. El año pasado habían récord de temperaturas calientes en el Océano Atlántico. Gracias que tuvimos un El Niño el año pasado, porque debido a las temperaturas tan calientes es que se formaron 21 tormentas, 50% más que el normal. Pero gracias al Niño, muchas de las tormentas no llegaron a ser gran cosa. ¿Okay?
Aparte, yo sé que ustedes se vieron afectados por una perturbación o dos, pero en general las tormentas no fueron tan fuertes el año pasado como años anteriores, fue por el Niño. Pero entonces ahora este año tenemos la combinación de aguas calientes y un fenómeno incipiente de la Niña, y esa combinación es preocupante, bien preocupante. Vamos a la próxima entonces. El Atlántico tropical lleva calentando muchas décadas. Más de 100 años hemos visto este ascenso en las temperaturas promedio del Océano Atlántico. Entonces, pasemos a la próxima, porque eso entonces lleva a huracanes más fuertes. Porque los huracanes sí se ven afectados por lo que pueda estar ocurriendo arriba en términos de esos vientos cortantes que les estaba explicando. Pero lo que de verdad le provee el combustible a una tormenta tropical para fortalecerse es aguas cálidas. Agua cálida se evapora con facilidad. Mientras más caliente esté la temperatura de la superficie del mar, pasan las brisas, pasan los vientos, recogen todas esas moléculas que están en la superficie. Recuerden que está el agua líquida, arriba del agua líquida hay su gas flotando, pero entonces pasa una brisa, evapora toda esa agua líquida, la convierte en gas también. Y eso ocurre con más velocidad cuando el agua está caliente, porque ya las moléculas están moviéndose rapidito y se evapora más rápido y se convierte en gas. Y ese gas, ese vapor de agua, entra al núcleo de la tormenta tropical. Al ascender se condensa, se forman nubes. ¿Saben ustedes que el proceso de condensación es un proceso que suelta energía? Que inyecta energía a la atmósfera? Piénsenlo al revés. Si yo voy a hervir agua, ¿qué tengo que hacer para hervir el agua? ¿Y qué pasa cuando se hierve agua? ¿Se empieza a evaporar? ¿Qué hay que hacer? Hay que prender la estufa, ¿verdad? Hay que prender la estufa para hervir el agua. Bueno, o el microondas hoy día, ¿verdad? Pues si toma energía para evaporar agua, entonces esa energía se vuelve a soltar al medio ambiente cuando el agua se condensa. Y la energía de los ciclones viene de ese proceso de condensación. La condensación le da energía al huracán o tormenta para fortalecerse. Mientras más caliente está el agua en la superficie del mar, más energía potencial existe dentro del huracán. Y entonces, a nivel global, está ocurriendo. En el Atlántico y a nivel global, las tormentas y los huracanes están alcanzando mayor intensidad. No es que haya más tormentas, el conteo de las tormentas y el conteo de los tifones y los ciclones y los huracanes, que es todo lo mismo, con un nombre diferente. El conteo no ha cambiado, es la proporción de los huracanes que están alcanzando mayor intensidad de categoría 3, categoría 4 y categoría 5, que son los peores huracanes, los que de verdad causan grandes catástrofes como María en Puerto Rico, ¿verdad? Como David aquí, categoría 5 en 1979. Ese es el tipo de huracán que causa las calamidades en términos de cientos o miles de personas muertas, en términos de daños a la propiedad. Vamos a pasar a la próxima entonces. En el Atlántico también son más fuertes y la tendencia es ascendente en los últimos 50 años aproximadamente. Próxima. Los huracanes que llegan a ser de gran intensidad, categoría 3, 4 y 5, casi el 80% de ellos pasan por este proceso de rápida intensificación. Eso es donde la velocidad del viento, esto está en millas por hora, pero aumenta 35 millas por hora en 24 horas. Puede ser más, ¿verdad? Puede aumentar 50 millas por hora en 24 horas. Puede aumentar 70 millas por hora en 24 horas. Pero cada uno que llegue a ese umbral termina generalmente siendo una tormenta que es de gran categoría. Este proceso de rápida intensificación está ocurriendo con mayor frecuencia en todo el planeta. Un buen ejemplo, triste situación, lo que ocurrió con el huracán Otis. Otis, me parece que fue en octubre, impactó Acapulco. En Acapulco estaban mirando una mera tormenta tropical, mar afuera. El día, 24 horas antes, era una tormenta, no era huracán. 24 horas más tarde, le pegó a Acapulco como ciclón categoría 5.
pasó de tormenta a ciclón categoría 5 en 24 horas, no hubo aviso, no se prepararon, no estaban conscientes de lo que venía. El Centro Nacional de Huracanes no lo supo pronosticar. No, eso no se pronosticó. Y bueno, las pérdidas fueron graves, particularmente las pérdidas materiales. Los números de fatalidades no son descomunales, aunque se habla mucho de que tal vez hayan sido mayores y que la gente no lo sepa, que haya sido un mayor número, pero bueno, esos son rumores, no estoy seguro de lo que ha ocurrido. Vamos a pasar a la próxima entonces. Tienen que entrar en su mundo estadístico o matemático, ¿verdad? Pero si hacen una línea de regresión aquí en su mente, vamos a decir lineal, pues, o sea, pueden ver que en general hay un número ascendente, la tendencia es ascendente en cuanto al número de sistemas que están pasando rápida intensificación a través del Atlántico. Esto es específicamente del Atlántico. Vamos a la próxima. Y estos son los que se intensifican bastante. O sea, 50 nudos son como 58 millas por hora. 58 millas por hora en 24 horas es una intensificación bien rápida. Y eso también, o sea, en su mente tienen que como que pensar en una línea de regresión ahí, pero es una tendencia ascendente. Vamos a la próxima. Ok, en resumen, ¿qué está haciendo el cambio climático con los huracanes y las tormentas en el Atlántico? Bueno, ya las observaciones confirman que hay una mayor proporción de ciclones más intensos en todo el planeta, incluyendo el Atlántico y el Caribe. Tienen mayor probabilidad los que se forman en entrar en esos ciclos de rápida intensificación. No es el conteo, solo porque en el 2020 hayan habido 30 tormentas tropicales en el Atlántico, o sea, no le preste atención a algún alarmista que dice, usted ve, mire, 30 tormentas tropicales, eso tiene que ser el cambio climático. A mí no me importa el número, lo que me importa es cuántas llegan a ser ciclones mayores. La modelación está ofreciendo mayor claridad en cuanto al futuro conteo, perdón, no ofrece mayor claridad en cuanto al conteo futuro de ciclones tropicales, pero sí indican que los ciclones catastróficos se están multiplicando. Y algún día nos va a tocar, ¿verdad? Yo sé que llegó Fiona hace par de años, llegó como categoría 2, se intensificó antes de llegar, entró cuando prácticamente todo el mundo, excepto alguien que yo conozco, dijo que no iba a entrar. Entonces, y Edwin se ríe, Edwin Olivares se ríe porque, bueno, no sé qué revuelo causó eso en el momento. Son cuentos que hemos vivido nosotros. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Pero mire, esto de la intensificación rápida, mire algunos ciclones infames en esta lista que han pasado por ese proceso de rápida intensificación. Y díganme ustedes si estos no son algunos de los peores en la historia, ¿no? Katrina, cuando le pegó a la zona de Mississippi y Nueva Orleans. Harvey en Houston, que fue una hecatombe de la cantidad de lluvia que causó en ese lugar. María, ni hablar, o sea, ustedes conocerán lo que pasó ahí. Sandy, muy famosa en Nueva York y New Jersey en el 2012. Y la misma Ida, que impactó por Luisiana, pero después causó un diluvio que cobró muchas vidas en el interior de los Estados Unidos, ¿no? Mientras más fuertes son las tormentas, más costosas son en términos de vida humana y en términos de daños materiales. Vamos a la próxima. Y entonces, este gráfico, que es súper complicado, pero es que no hay presentación que yo no ponga esto. Porque para mí, recuerden, si María fue el momento más duro de mi carrera profesional en 40 años, y entonces yo veo, aquí hay mucha gente que entiende de seguros y entiende de periodo de retorno. ¿Okay? Esto es un gráfico de periodo de retorno del clima del siglo XX versus el clima de aquí a 60 años, vamos a decir hacia el final del siglo XXI. Entonces, un ciclón como María, pasando por 17 grados norte y 64 oeste, que les digo para que no lo tengan que buscar, en Google Maps, es un punto justo al sur de St. Croix, de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes. Huracán que pasa al sur de St. Croix generalmente va a entrar a Puerto Rico. ¿Okay? Así que esto vamos a llamarle un ciclón como María en Puerto Rico. El periodo de retorno, esto es logarítmico,
ojo, no es lineal, es logarítmico. Así que de 10 a 100 a 1000, etc. El periodo de retorno de María en el clima del siglo XX es aproximadamente, a ver, me pasé, una vez cada 200 o 300 años. Vamos a decir una vez cada 200 años. Esto, por cierto, la fuente de esto es Kerry Emanuel, un científico del clima que es de MIT y que trabaja mucho con el tema de los huracanes y los ciclones tropicales. En este siglo presente, el periodo de retorno de un evento como María sería una vez cada 20 años. Entonces yo pregunto retóricamente, ¿qué sociedad existe que puede tener el nivel de resiliencia para poder recuperarse suficientemente rápido antes de que venga el próximo? ¿Verdad? Yo, en mi opinión, la resiliencia tiene sus límites. Me siento raro porque estoy hablando al frente de personas que son ejecutivos de una aseguradora y que probablemente saben todo esto. Y yo creo que entienden la gravedad. Usted entiende la gravedad de lo que está pasando, ¿verdad? Y bueno, o sea, hablando, esto afecta al bottom line de ustedes, ¿no? Big time, ¿verdad? O sea, en Florida, donde yo vivo, hay una crisis en el mundo de las aseguradoras, porque las aseguradoras no encuentran cómo estar presentes en el Estado con un modelo empresarial que les funcione, porque sueltan tanta plata y no hay suficiente ingreso y terminan ¿cómo es? En la quiebra, fuera del Estado. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, las pocas que quedan, porque se han ido muy grandes, de Florida ya, Farmers Insurance, out. State Farm está soltando. También en California, State Farm dijo, no vamos a asegurar ninguna casa que esté con riesgo de fuego en ningún lugar. Y así sucesivamente. Esto viene del cambio climático. O sea, el cambio climático no es esta cuestión de que, no, que el tiempo, que no, el calor. Mira, el cambio climático es de esto. Le pegan el bolsillo a todo el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar en Florida? Piensen ustedes, ¿saben el modelo americano de comprar casa? Se saca un préstamo enorme y la gente paga un montón de plata todos los meses para poder tener casa. La mayoría de la gente en Estados Unidos lo hace así. Los bancos exigen que esa casa que ellos han prestado el dinero esté asegurada. Pero el público, que es el que tiene que pagar el seguro, ya no puede pagar el seguro. Porque para poder sostener el modelo empresarial han tenido que subir los precios, quedan pocas aseguradoras y ya, o sea, va a llegar un momento en que la gente se va a ver forzada a vender la casa porque ya no pueden pagar el seguro o sencillamente no comprarla. Entonces, bueno, ya saqué la cartera, pero imagínense entonces ustedes qué va a pasar con el valor de bienes raíces en Florida cuando ya no se pueda costear o ni siquiera conseguir un seguro. Porque nadie va a poder, o sea, la demanda de las casas va a ser menor porque la gente la tiene que comprar cash para no ponerle seguro. Bueno, o sea, las repercusiones son enormes. Again, I'm talking to some people that know, pero esta es una situación bien seria. Vamos a la próxima. Ok, mire, cada décima de grado importa. Estamos en 1,2 grados. Vamos en camino fácil a 1,5. Estas esperanzas de los organizadores de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París de que logremos 1,5 están bastante moribundas. O sea, creo que vamos a sobrepasar 1,5 fácil. Entonces, la próxima meta sería mantener el calentamiento global en 2 grados o menos centígrados. Un poquito más de esperanza, pero si no cambiamos nuestra forma de ser, vamos a ir a 3,5, 4 grados hacia el final del siglo. Entonces, si ya se están viendo repercusiones con 1 grado, ¿cómo va a ser cuando lleguemos a 3? ¿Cómo va a estar nuestro planeta en ese entonces? Vamos a la próxima. El cambio climático afecta a todo. Ya hablamos de los temas de los seguros, hablamos de varios otros temas, pero encuentre un tema que a usted le guste y seguramente va a estar aquí, ¿verdad? Porque lo está afectando todo. Vamos a la próxima.
Específicamente, entrando en esta temporada de huracanes, entiéndase que estamos en esta parte relativamente inactiva de la temporada. La zona del Caribe, especialmente la zona oriental y central del Caribe, en realidad las preocupaciones aquí tienden a empezar más o menos a principios de agosto, todo septiembre. En octubre las cosas empiezan a cambiar un poco. Si van a pasar por aquí, vienen de sur a norte. Yo me acuerdo del año pasado con la que venía para acá. Dice, yo nunca he visto una tormenta venir de sur a norte. Eso ha pasado un montón de veces. Lo que pasa es que no están acostumbrados porque generalmente vienen de este a oeste. Pero en octubre vienen de sur a norte, tal vez en noviembre también, y después se acaba la temporada. Vamos a la próxima. Ok. Así que algunos consejos dentro de lo que es su núcleo familiar. Pues usted tiene que conocer bien cuál es la vulnerabilidad de su residencia, debe tener un plan de acción para implementarlo a nivel de núcleo familiar. Obviamente los suministros, eso usted lo puede buscar en cualquier, o sea, la lista de suministros aparecen en los medios de noticias, generalmente tienen eso disponibles en sus páginas web. Peligro, las horas y días después del ciclón, por lo que son los cables eléctricos derribados, por lo que son envenenarse con monóxido de carbono de los generadores que la gente tiene, eso envenena y la gente se muere por eso. Y bueno, obviamente, siempre yo hablando bien del COE, que hace muy buen trabajo, y nuestros colegas de la Defensa Civil. Vamos a la próxima. Y bueno, dentro de las empresas, algunas recomendaciones que son un poquito diferentes a las recomendaciones de núcleo familiar. Mire, tiene que tener, o sea, quiénes son las personas claves, cómo se van a comunicar, ¿verdad? Y después el bienestar de los empleados, eso es un issue aquí bien grande, ¿verdad? Porque aquí cuando se desatan esas lluvias y entonces la gente está todavía en el trabajo y no ha podido llegar, o sea, eso hay que planificarlo bien y no siempre se pronostican bien esos eventos, por lo cual a veces es un poquito más difícil, ¿no? Mire la información. O sea, si se moja el CPU y se moja toda la computadora, bueno, se dañó todo, a menos de que usted lo tenga en una nube, ¿verdad? En un cloud. Y comunicarse entre uno y otro. Hasta ahí llegamos. Gracias.